Vamos a hablar de los mejores libros de misterio de 2024 según los premios de Goodreads. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me siento hoy aquí a hacer una de mis cosas favoritas de inicio de año, que es comentar los premios de Goodreads. En este vídeo me voy a ocupar solo de la categoría de misterio. Vamos a ir comentando los títulos más interesantes y sobre todo lo voy a hacer desde la perspectiva, que es lo que a mí me gusta y por lo que tardo un poquito más en sacar este vídeo y no lo saco en diciembre o a principio de año, que es hablar de cuáles de estos títulos vamos a tener traducidos al español. Como pequeño contexto, por si acaso no conocéis Goodreads, Goodreads es una aplicación o una página para lectores donde puedes ir poniendo todos los libros que lees, hacer reseñas, compartir con otros lectores, funciona también un poco como red social y además puntuar los libros. Bueno, tiene muchas cosas así para que sea una red social solo de libros y cada año hacen unos premios para premiar los libros más leídos y más valorados dentro de la aplicación, dentro de esta página. Yo la uso, muchas lectoras y lectores la usan y al final es una gran base de datos no solo de libros sino de opiniones de lectores. La gran desventaja para las lectoras españolas es que es una página extranjera, entonces está mayoritariamente en habla inglesa y se centra casi en exclusiva en libros de habla inglesa y además no tiene en cuenta las traducciones y todo esto, así que aunque puedes registrar tus lecturas en español porque puedes encontrar todos los títulos en español, los premios sí que se centran solo en habla inglesa o títulos traducidos al inglés, con lo cual no vamos a encontrar nada nacional. De ahí que si os gusta seguir un poco los premios de Goodreads, pero no sois lectoras habituales de libros en inglés, esta información que yo recopilo aquí sea tan interesante para vosotras como lo es para mí, que es saber cuáles de esos títulos tan leídos y que se supone que son los mejores del año vamos a tener en nuestro idioma y vamos a poder leer. Si no conocéis los premios de Goodreads, también os comento un poquito sobre ellos. Son unos premios que para mí son muy interesantes, pero por el mismo motivo que a mí me parecen tan interesantes, hay gente que decide que no son muy válidos o que no les gustan porque al final son muy subjetivos desde el punto de vista del lector. Es decir, son unos premios que damos las lectoras y lectores de la manera más libre y flexible posible desde nuestro punto de vista a través de esta página. No son premios en absoluto de crítica literaria, sino que son más bien un premio o una mención a la popularidad de los libros y los autores. Yo entiendo que si lo que queréis es buscar libros que os aseguren cierta calidad o catalogar a los libros de cierta manera según su calidad literaria, pues esto no os sirve de nada. Pero a mí me parecen uno de los premios, uno de los concursos más interesantes, porque a mí lo que me interesa nunca es eso. A mí me interesa qué es lo que se está leyendo, qué es lo que se mueve, qué les gusta a otros lectores y lectoras, a qué autores tienen más fichados, qué autores quieren leer sí o sí, saquen lo que saquen. También esto hace que muchos autores se repitan año tras año. Una de las grandes quejas polémicas de estos premios es que como los lectores votamos libremente, solo tienes que meterte en la página en la fecha indicada y votar por tu libro favorito de los que están en la lista de más leídos, más votados dentro de la aplicación, es que incluso mucha gente vota libros sin habérselo leído, pero es que esto sigue siendo muy indicativo de lo que a mí me interesa, porque hay gente que vota fielmente a sus autores y autoras favoritos. A mí esto me interesa, qué autores y autoras son favoritos, cuáles son de esos que sale su siguiente libro y hay un montón de gente, miles de personas que directamente se lo quieren leer y directamente creen que les va a gustar. También pasa, obviamente, que muchas lectoras votan libros que se han leído y les ha gustado sin haberse leído el resto de la lista, porque casi nadie vota habiéndose leído todos. Pero de nuevo, esto es información útil de lo que quieren indicar estos premios, que es cómo de popular es un libro. Es decir, cuanta más gente se haya leído el libro y le haya gustado, más o menos, pero le haya gustado, más posibilidades hay de que tenga más votos que otro que ha sido menos leído, aunque haya gustado mucho. Entonces, un libro que aquí queda al final y que ha tenido muy buena puntuación, muy buenas reseñas, pero ha sido menos leído, nunca va a estar por encima de un libro que ha sido muy leído porque obviamente va a tener más votos. Con lo cual, la conclusión es lo que he dicho al introducir esta explicación, que básicamente es un concurso a la popularidad de los libros y los autores. Pero es que yo creo que dentro del mercado literario una de las cosas más importantes es la popularidad, porque al final es lo que vende libros y lo que hace que muchas lectoras y lectores los leamos. Así que, a ver, no nos engañemos, que nos puede encantar descubrir cosas más desconocidas, disfrutarlas, yo soy la primera, y después recomendarla mucho y encontrar joyas ocultas. Pero a mí también me encanta saber qué está de moda y qué se lee, y además ahí también se descubren muchas cosas. Me encanta seguir estos premios porque cada año
Es verdad que a veces me hacen leer cosas que no me gustan mucho, pero cada año me ha descubierto alguna cosa con la que me he divertido muchísimo, algún autor o autora que no hubiera probado de otra forma y me ha hecho descubrir algo. Finaliza aquí esta introducción que si lleváis viendo estos vídeos año tras año ya conocíais, pero bueno, me siento en la obligación de hacerlo por si llegáis nuevas aquí y no sabéis muy bien de qué estoy hablando. Vamos allá con los títulos de la categoría misterio de este año. Están más o menos ordenados, os voy a decir cuál es el ganador y es el primero del que vamos a hablar, pero después no voy a hablar de todos, de la lista de 20 libros, porque yo me centro en la primera lista, no solo en los ganadores, ¿vale? Porque de lo que se trata es de descubrir. Entonces, son 20 libros de esa lista amplia que llegaron como a la final entre los que se votaban, ¿vale? Y después quedaron ordenados. Os voy a ir diciendo por orden los que quedaron más arriba, pero me voy a centrar solo en los que tienen o van a tener traducción, porque es de lo que va esto, ¿vale? Seguir los títulos de los premios de Goodreads que vamos a tener en español. Hay alguno que no está de momento en español, a los que os voy a hacer una pequeña mención, ya sea porque me parecen muy interesantes o porque creo que probablemente vaya a anunciarse una traducción en los siguientes meses o durante el año. Yo siempre me espero un poquito a principio de año a recopilar esta información y a grabaros este vídeo precisamente para dar lugar a que anuncien las próximas publicaciones, muchas editoriales de este año, entre las que a veces están títulos de estos. Pero, lógicamente, nunca están anunciadas todas y según avanza el tiempo, pues probablemente haya algún título que no os mencione o que de momento no haya traducción y que se vaya a anunciar. Os lo contaré por Instagram como siempre hago, me podéis seguir en esa red social donde voy actualizando las cosas mucho más al día. De hecho, pensaba grabar este vídeo hace un par de semanas y por motivos personales no pude, lo he tenido que retrasar un poco y ha sido una suerte porque justo en estos días se ha anunciado la traducción de uno de los libros que yo más esperaba, que os comentaré cuando toque. Vamos allá, empezamos por el ganador de este año, que a poco que sigáis esto o veáis otros canales seguro que ya sabéis cuál es, y fue una verdadera sorpresa porque es una autora que yo creo que nadie se esperaba que estuviera en el puesto número 1. Se trata de Liz Moore con El dios de los bosques. Ha ganado los premios de Goodreads de misterio de este año con 82.603 votos. Es una autora, de hecho, a la que yo descubrí, conocí, porque ya apareció en una de las listas de los más votados de Goodreads en 2020, si no me equivoco, con otro de sus títulos que tenemos en español, que es El largo río de las almas. Pero ni siquiera estaba en los primeros puestos de la lista, yo la descubrí ahí, pero no es una autora que haya estado recurrentemente aquí ni que yo haya visto realmente como un bestseller suficientemente popular como para pensar que iba a quedar el número 1, así que a mí me ha sorprendido mucho, pero bueno, puede que es que este año yo haya estado un poco desconectada, no lo sé. En cualquier caso, este libro lo tenemos ya en español y lo tenemos publicado por ADN, del grupo Anaya, y os voy a contar un poquito la sinopsis para ver si nos atrae. Es uno de estos libros que es de misterio, está en esta categoría de misterio y thriller, bien colocado, yo creo, porque Liz Moore es escritora de misterio, pero es verdad que es estos libros de misterio que tira un poquito al drama familiar y estas cosas, así que, bueno, tenedlo en cuenta porque aquí en nuestra comunidad quizá no es nuestra zona de confort dentro del misterio, pero a mí me apetecería probarlo. Hay quien dice que lo que les pasó a los Van Laar fue una tragedia. Hay quien dice que se lo merecían. A primera hora de una mañana de agosto de 1975, un monitor de un campamento de verano descubre una litera vacía. Barbara Van Laar, la hija de los dueños del campamento, ha desaparecido. Pero no es la primera vez que sucede algo así en esa familia. Hace 15 años, el hermano de Bárbara también desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que haya vuelto a pasar? A partir de este inquietante comienzo, Liz Moore urde un drama lleno de matices emocionales e impulsado por un doble misterio. Persiguiendo los muchos secretos de la familia Van Laar y de la comunidad que trabaja a su sombra, las múltiples tramas dramáticas de Moore llevarán a los lectores hasta los corazones de unos personajes cuyas vidas cambiarán para siempre a raíz de este verano lleno de acontecimientos. Vamos con el título que ha quedado segundo en la lista de Goodreads de misterio, que es La primera mentira gana de Ashley Elstone, que ha quedado con 74.753 votos. Lo tenemos ya también en español. Yo estoy muy contenta porque este sí que es un thriller enganchón del que nos gusta a muchas, una autora por descubrir, y he oído súper buenas críticas de lectoras a las que les gusta mucho este tipo de thriller. Así que yo tengo bastantes ganas de leerlo. Es el único thriller que tenemos publicado en español de esta autora. Hay algún otro título, pero que no entra dentro del género de misterio. Es uno de estos thrillers que además tiene el sellito del club de lectura de Reese Witherspoon, por si acaso os dice algo, pero es ya tan famoso que hay que mencionarlo. Y en español lo tenemos por Suma de Letras.
Conoces a alguien en una fiesta, se parece a ti, suena como tú, incluso se llama igual que tú. Está aquí para quitarte algo que te pertenece. ¿Hasta dónde llegarías para protegerlo? Evie Porter tiene todo lo que cualquier chica podría desear. Un novio que la quiere, una casa con jardín y unas amigas fantásticas. Pero Evie Porter no existe. La identidad es lo primero, Evie Porter. Una vez que su misterioso jefe, el señor Smith, le da un nombre y una ubicación, aprende todo lo que hay que saber sobre la ciudad y sus habitantes. Luego, el objetivo, Ryan Sumner. La última pieza del rompecabezas es el trabajo. Pero para Evie este trabajo es diferente. Ryan se ha metido bajo su piel y sus sueños y anhelos verdaderos se han colado en la relación, hasta tal punto que ha empezado a imaginarse otro tipo de vida para sí misma, una en la que su jefe no mueva los hilos. Evie no puede cometer ningún error, especialmente después de lo que pasó la última vez, porque lo único que ha intentado mantener siempre al margen de sus actividades, la única identidad a la que siempre podría volver, su verdadera identidad, acaba de llegar a esta ciudad. A medida que el pasado de Evie comienza a alcanzarla, ¿podría ir un paso por delante para salvar su futuro? Bueno, y ahora vamos con el número 3 y 4 del ranking, que yo creo que son títulos, o más bien autora un poco polémica, porque yo sigo alucinando con la cantidad de lectoras y lectores que tiene y con que esté tan alto en este ranking y con que, bueno, a mí me explota la cabeza porque la verdad es que mi experiencia lectora con esta autora no fue buena y me dejó un poco en shock porque no he sido muy capaz de comprender el éxito. Estoy hablando de Freida McFadden. La tenemos en esta lista con dos títulos. Uno es El novio y otro es El profesor. Ya os he dicho que son el tercero y el cuarto, con, bueno, ambos alrededor de 57.000 votos. Una barbaridad. En español de momento no tenemos traducido ni anunciado ninguno de estos dos títulos, pero me voy a parar a hablaros un poquito de la autora y de los títulos que sí que tenemos en español, porque estamos teniendo muchos títulos traducidos. Yo creo que, siguiendo la tendencia, llegarán estos dos títulos también al español. Y como tenemos ya varios y se acaban de traducir otro par a nuestro idioma, os voy a comentar un poco sobre esto, sobre los que sí que tenemos, por si acaso todavía no habéis leído la autora, queréis estar al día, o por si la habéis leído y sí que os gusta, que sepáis un poquito pues qué más podéis leer suyo. Lo primero que tuvimos en español, y de hecho fue también porque quedó en los premios Goodreads de su año, fue La asistenta. La asistenta en realidad es una trilogía y tenemos los 3 títulos en español en la editorial Suma de Letras. La primera es La asistenta, el segundo El secreto de la asistenta y el tercero La asistenta te vigila. La asistenta, el primero, fue el que yo leí y lamentablemente yo no puedo recomendarlo, pero tiene tantísimos fans y ha gustado a tantísima gente que desde luego no os desanimo a leerlo porque puede que forméis parte de la mayoría y os encante. Aún así, la curiosidad que me está generando es tal que necesito una explicación, necesito darle una segunda oportunidad, porque también pienso que igual esa primera vez fue una de estas muertes por hype, porque las expectativas estaban altísimas después de lo que yo había oído sobre este libro y sobre la autora, y quizá pues me mató un poco la lectura. Así que ahora ya que creo que tengo las expectativas correctas y que voy a aproximarme a la autora de otra manera, me gustaría darle una segunda oportunidad, pero desde luego no lo voy a hacer con los libros de la asistenta, porque si no me gustó el primero no tiene mucho sentido seguir con esa trilogía. Pero ya tenemos en español otros 2 títulos suyos que nada tienen que ver con esta primera trilogía. Ahora bien, cuando yo me puse a investigar y recopilé la sinopsis para vosotras, el primero que busqué fue el primero que tuvimos traducido de estos meses pasados, que se publicó en noviembre y que se llama La mujer de arriba. Y yo me aproximé a la sinopsis con esta idea de voy a darle una segunda oportunidad, seguro que tiene buena pinta. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando leí la sinopsis. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que yo tuve con la asistenta, sé que me estoy saliendo del tema, ¿vale? Pero es que de verdad que esto ha sido un shock para mí y necesito comentarlo en algún sitio. Entonces, bueno, uno de los problemas que yo tuve con la lectura de la asistenta, por lo que no me gustó, es porque me recordó demasiado a otros títulos que yo ya había leído. Obviamente hablar de plagio es muy fuerte porque hay clichés, ideas, conceptos que se van repitiendo, incluso tramas, es normal. No hace falta tanta originalidad cuando se juega dentro de los parámetros de un género, muchas veces se repiten cosas. Pero es que había cosas que eran, o sea, como que me recordaban demasiado, era demasiado parecido, era como una especie de pastiche de varias cositas que yo ya conocía y que me dejaron una sensación rara al leer la historia. Pero, bueno, puede ser casualidad, puede que solo me pasara a mí, no lo sé. Pero es que al leer la sinopsis de La mujer de arriba, que es el que se publicó en noviembre, no me hace falta leer el libro, es que la sinopsis ya me ha recordado
brutalmente a otro título muy famoso, muy conocido, de una autora bestseller. ¿Qué no voy a decir? Voy a leeros la sinopsis. Sé que muchísimas de vosotras habéis leído el libro al que me recuerda. Y quiero saber si no estoy loca. Me dejáis en comentarios si con esta sinopsis también se os viene a la cabeza, clara y rápidamente, un título muy famoso que comparte cosas de esto, porque es que yo flipé bastante. Os leo. Victoria Barnett lo tiene todo. Una brillante carrera como enfermera, un marido guapo y cariñoso, un bonito hogar en las afueras y el sueño de llenarlo de niños. La vida es perfecta, o eso parece, hasta el día en que se ve envuelta en un terrible accidente y todo se desmorona. Ahora Victoria ya no puede caminar, alimentarse o vestirse por su cuenta. Ni siquiera puede hablar. Está atrapada en el piso más alto de su casa y necesita cuidados las 24 horas del día. Su marido contrata a Sylvia Robinson para ayudarle, pero parece que Victoria no tiene tantas limitaciones como le han contado. Y está desesperada por contar una historia. Si tan solo pudiera articular las palabras. Entonces, Sylvia encuentra el diario de Victoria escondido en un cajón. Esta es la sinopsis. Me siento aquí haciendo acertijos, pero de verdad que necesito saber si de repente ha aparecido en vuestra cabeza como un neón el mismo título que apareció en la mía. Y ahora, con el título que sí o sí probablemente yo le dé otra oportunidad a la autora, salió el 16 de enero, creo que estáis viendo este vídeo más tarde, así que bueno, el 16 de enero se publica El Recluso. Y la verdad es que aquí sí que os digo que tiene buena pinta. Aunque en vista la trayectoria de la autora, también puede ser que a alguien esta sinopsis le recuerde a algún libro, que obviamente a mí no, porque no lo haya leído, porque yo lo he leído todo lo del mundo. Entonces tengo ya sospechas. Si es así, por favor, dejádmelo en comentarios. Pero bueno, la verdad es que ha llamado mi atención y suena bien esta sinopsis. Vamos a ver. Los peores culpables no están siempre entre rejas. Al comenzar su trabajo como enfermera en una prisión de máxima seguridad, Brooke Sullivan enseguida aprende que hay 3 normas cruciales. Trata a los prisioneros con respeto. Nunca reveles la información personal. Nunca jamás intimes con los reclusos. Lo que nadie sabe es que Brooke ya ha roto las reglas. Nadie conoce su estrecha conexión con Shane Nelson, uno de los presos más peligrosos de la cárcel. Desde luego no saben que Shane fue el novio de Brooke en el instituto, la estrella del equipo de fútbol americano, el chico perfecto que ahora cumple cadena perpetua por una serie de cruentos asesinatos. O que fue el testimonio de Brooke lo que le llevó allí. Pero Shane lo sabe más que nadie y nunca lo va a olvidar. A mí me ha sonado muy bien y ya digo que si le doy otra oportunidad a la autora lo haré con esta y de verdad que lo hago con ganas de que me guste, ¿eh? Sé que muchas de vosotras aquí seréis fans porque hay muchísima gente a la que le ha gustado la autora con La asistenta y esos libros. Así que, bueno, yo voy con ganas de verdad de reconciliarme con la autora a ver si puede ser, porque la verdad es que sé que a las lectoras que os gusta es porque os divierte mucho y son lecturas muy divertidas y yo me encantaría divertirme así, es lo que busco en un thriller. Vamos a pasar ya después de este paroncillo porque es que necesitaba comentar todo esto con vosotras. A ver qué me contáis, tengo mucha curiosidad. Vamos con el siguiente título que tenemos por aquí, que es un autor que de nuevo yo descubrí también en los premios Goodreads, ha aparecido por aquí otros años, es Chris Whittaker. Lo tenemos con un título que es Todos los colores de la oscuridad. En 2022 lo tuvimos con Empezamos por el final, que también fue uno de los más votados de su año y que también tenemos traducido al español. Aunque aquí os digo que lo mismo que con Liz Moore, este libro no está catalogado en ese tipo de thriller como los que hemos mencionado ahora mismo, sino que es otro tipo de misterio más tranquilito, más cercano al drama familiar, secretos familiares, etc. Quizá tocando un poco novela negra. Así que bueno, las perspectivas cambian un poco. 2 amigos de la infancia separados por un crimen devastador. Una búsqueda obsesiva de la verdad. Montclair, Missouri, 1975. Mientras la guerra de Vietnam llega a su fin y Muhammad Ali se enfrenta a Joe Frazier, la desaparición de varias niñas quiebra la sensación de seguridad característica de esa pequeña comunidad, que se agrava cuando Joseph Pats Macaulay es secuestrado. Su mejor amiga, Shane Brown, se propondrá encontrarlo a toda costa. Pero pese a sus esfuerzos, Pats permanecerá casi un año en total oscuridad, en un sótano con la única compañía de una niña llamada Grace, a quien escucha, pero nunca ve, y que lo visita en secreto. Tras ser liberado, la búsqueda de Grace se convertirá en el hilo conductor de la vida de Pats, que tomará giros insospechados a lo largo de 2 décadas.
mientras Saint luchará por hallar la verdad y recuperar a su amigo a quien cree perdido en un oscuro recuerdo. El siguiente de la lista es un título que de momento no tenemos en español y no he visto noticias de que vayamos a tener, pero os lo menciono súper rápido porque yo creo que hay posibilidades de que sí que se anuncie en algún momento. Se trata de Listen for the Lie, que es como atiende a la mentira o escucha la mentira, literalmente, no sé muy bien cómo lo traducirían. Y la verdad es que he oído súper buenas críticas. De esta autora, que es Amy Tintera, tenemos libros traducidos, pero no son thriller, no son de misterio, creo que tiran más hacia la fantasía juvenil, que están traducidos por la editorial Gran Travesía, así que no creo que sea esta editorial la que cogiera este título ni nada, pero por lo que sé del título, es un título que tiene posibilidades de ser traducido, así que lo dejo aquí mencionado y a mí me encantaría y me gustaría leerlo. El siguiente que tenemos me emociona un montón, que es el que os comentaba al principio del vídeo, que de momento no estaba anunciada la traducción, yo estaba segura de que se iba a traducir, pero bueno, estaba esperando a ver y justo estos días pasados se ha anunciado justo antes de grabar este vídeo y estoy muy contenta porque me apetecía mucho introducirlo aquí. Os iba a hablar de él igualmente porque ya os digo que estaba segura de que se iba a traducir, pero me encanta porque así ya tengo la sinopsis traducida, tenemos portada y tenemos todo. Es la novedad de Richard Osman. Richard Osman es el autor de la serie, la colección del Club del Crimen de los jueves, ya sabéis, estos Cozy Mysteries protagonizados por un grupo de personas mayores que están en una especie de residencia, que yo no soy súper fan, aunque los he leído y son libros que sí que puedo recomendar, son libros que están muy bien, de hecho no me gustó mucho el primero, pero he leído los siguientes y los siguientes me han ido gustando más y más según he leído, me falta por leer el último, pero el punto es que el autor me ha gustado, lo que pasa es que no me enamoré de esos libros y me apetecía mucho poder probar al autor con algún libro que perteneciera al género, pero no perteneciera a esa serie, que no fuera con esos personajes. Y por fin lo tenemos, porque este libro que sale es independiente de la serie del Club del Crimen de los jueves. Se llama Resolvemos asesinatos. Todavía no lo tenemos en español, se acaba de anunciar, lo vamos a tener en marzo, el 5 de marzo, si no me equivoco, por la editorial Planeta, y tiene una sinopsis maravillosa. Steve, un policía retirado, disfruta de su tranquila jubilación. Las noches de Trivial en el pub, su banco favorito en el parque y su gato esperándole en casa. De vez en cuando acepta algún pequeño trabajo de investigación, pero sus días de grandes aventuras han quedado atrás. Ahora la acción es cosa de su nuera, Amy, o eso cree él. Para Amy, la adrenalina es parte esencial de la vida. En su trabajo en seguridad privada, cada día trae nuevos riesgos. Actualmente está en una isla remota protegiendo a Rosie D'Antonio, una autora superventas, hasta que un cadáver y una bolsa de dinero convierten el paraíso en una pesadilla. Sin más opciones, lanza un SOS al único en quien confía, su suegro Steve. Así comienza una vertiginosa carrera contrarreloj que los llevará por distintos rincones del mundo. ¿Pero podrán Amy y Steve mantenerse un paso por delante de un enemigo mortal? O sea, me encanta el dúo de personajes que puede salir de esta sinopsis. Tengo muchísimas ganas. A partir de este momento de la lista ya se van intercalando títulos que tenemos o vamos a tener en español y títulos que no. No os voy a mencionar todos los títulos por orden, los que no hay noticias de traducción me los voy a saltar, a no ser que alguno me parezca especialmente interesante, os mencionaré rápidamente, pero ya no os voy a decir el orden de todos, me voy a centrar solamente en los que sí que tenemos traducción en español. Entonces, el siguiente de la lista que sí que tenemos en español, ya lo tenemos publicado además, es la novedad de Lucy Foley. Sabéis que es una autora que a mí me gusta bastante y la recomiendo bastante para las lectoras de thriller, así que estoy muy contenta. Se llama Una fiesta a medianoche y ahora os leo la sinopsis, pero bueno, os pongo un poquito en antecedentes. Este título lo tenemos traducido en HarperCollins y sabéis que de la autora tenemos otros 3 thrillers traducidos, que es Muerte en la nieve, que este estaba en ediciones B, La lista de invitados y Un apartamento en París, que hasta ahora es mi favorito, el que más recomiendo de la autora, que están en HarperCollins también. Luego teníamos un título antiguo que se llamaba Todo lo perdido y encontrado. Yo no lo he leído, estaba publicado en la editorial Maeva, pero creo que no es thriller y que tira más hacia la ficción histórica.
Dicho esto, os leo la sinopsis de Una fiesta a medianoche, que solo con la sinopsis ya vemos que tiene la impronta totalmente de la autora. Es la noche de apertura de la mansión y no se ha reparado en gastos, ni grandes ni pequeños, para su inauguración. La piscina infinita resplandece, en las cabañas del acantilado y las chocitas del bosque se obsequia a los huéspedes con bolsitas llenas de cristales de sanación. El cóctel de la casa, hecho con pomelo, jengibre, vodka y una gota de aceite de CBD, se sirve en abundancia. Todo el mundo viste de lino. Sin embargo, más allá de las impecables praderas del hotel se extiende un vetusto bosque erizado de secretos. Los vecinos del pueblo están indignados porque creen que la mansión se está apoderando del bosque e intenta privatizar la playa. Y en los límites de la finca ha habido altercados entre lugareños y empleados del hotel. Corren además rumores constantes acerca de una vieja leyenda del folclore pagano, porque tiene que ser una leyenda, ¿no? Los pájaros nocturnos, una fuerza vengadora a la que se invoca para que repare los agravios que escapan a la ley. Aunque sin duda en la mansión todo se ha hecho conforme a la legalidad. El domingo por la mañana, el fin de semana de la inauguración, la policía local recibe un aviso. Ha habido un incendio. Se ha descubierto un cadáver. Algo pasa con los huéspedes. ¿Qué ha ocurrido en la mansión durante las 36 horas anteriores? ¿Y quién o qué es el causante? La dueña, el marido, la invitada misteriosa, el ayudante de cocina, todos tienen intenciones ocultas, todos tienen un pasado, pero no todos sobrevivirán a la fiesta de medianoche. Como digo, si habéis leído a la autora, tiene la impronta esta sinopsis, o sea, se ve claramente que es su tipo de historia, y una de las cosas que a mí más me gusta de la autora son las ambientaciones dentro de el género de thriller, que bueno, pues la ambientación nunca se recrea de una manera lenta en ellas, pero siempre tiene una ambientación muy chula y muy característica, y la verdad es que me muero por descubrir esta porque tiene una pintaza increíble. Y esta autora ya tiene otro título que es Muerte en la nieve, que se desarrolla en un hotel, que a mí me encantó esa ambientación. La lista de invitados también de alguna manera se desarrolla en un hotel. Y el de Un apartamento en París no es un hotel, pero es un edificio de apartamentos que a efectos, ¿vale? A mí me flipan ese tipo de ambientaciones y Lucy Foley es que las borda. Y aquí vamos a tener otra del estilo. El siguiente que tenemos ya en español también que aparece en esta lista y que además estoy contenta porque os puedo enseñar el físico porque es una de mis últimas compras, apareció en el último book haul, es este de aquí, Cómo sobrevivir a tu propio asesinato, de Kristen Perrin. Estoy bastante feliz porque este año me parece súper interesante esta lista. Está mucho más centrada en los géneros o en los subgéneros dentro del misterio que a mí más me gusta, que más me gusta hablar de ello, que más me gusta leer y que yo creo que a vosotras también, porque por eso me seguís y por eso estáis aquí, que pues es más tirando a ese thriller de Lucy Foley, de Freida McFadden, Amy Tintera, etc., y al Cozy Mystery, que cada año tenemos más títulos de Cozy Mystery en esta lista de más votados y yo estoy feliz. Este es uno de los que tenemos este año y encima los vamos teniendo traducidos. Bueno, la sinopsis de este libro os la he compartido hace nada porque creo que os la leí cuando os lo enseñé en el book haul, pero voy a volverla a compartir porque sé que muchas veis este vídeo y a lo mejor no habéis visto el otro. Y creo que merece la pena porque es una sinopsis muy chula también. Bueno, no lo he dicho, pero como veis está publicado por la editorial Salamandra. Corre una apacible tarde de agosto de 1965 y la joven Frances Adams está en una feria rural inglesa disfrutando con sus dos mejores amigas, Emily y Rose. Pero la situación cambia de pronto cuando una vidente le lanza un escalofriante vaticinio. Todas las señales indican que morirás asesinada. Esas palabras inverosímiles deberían darle risa, pero acabarán plantando la semilla del miedo en su mente. Desde entonces, Frances se pasará la vida investigando los secretos de cada persona que se cruza en su camino, en un esfuerzo por evitar su propia muerte, ante la indiferencia de familiares y amigos que en ningún momento se la tomarán en serio. 60 años después, Annie Adams ha sido convocada a una reunión en la magnífica finca de su acaudalada y recluida tía abuela Frances, en el pintoresco pueblo inglés de Castle Knoll. No obstante, cuando llega, su tía ya ha muerto asesinada. Decidida a atrapar al criminal, Annie irá descubriendo que cada aldeano de Castle Knoll, por más entrañable que parezca, podría tener un motivo oculto para el asesinato. Y peor aún, deberá enfrentarse a un pariente, Saxon Gravestone, interesado en resolver el caso para apropiarse de la herencia. Navegando entre el presente con los excéntricos habitantes del pueblo y el pasado con el diario adolescente de su tía, Annie acabará en el punto de mira del asesino.
¿Será la próxima en morir? Si me preguntas a mí, y prueba de ello es que ya lo tengo comprado, es uno de los títulos más interesantes de la lista. Y con esto vamos a pasar al último título de la lista que tenemos traducido al español, aunque luego os voy a hacer una mención rápida a unos cuantos que tenemos que de momento no están traducidos, pero que están en esta lista en inglés, pero vamos a terminar con los que tenemos traducidos. El último título que podemos encontrar en español de los premios de Goodreads de Misterio de 2024 es la novedad de Nita Prose, continuación de La Camarera, que se llama El huésped misterioso. De nuevo, otro Cozy Mystery. Aunque yo no fui súper fan de La Camarera, creo que Nita Prose es muy buena autora y desde luego se la cataloga dentro del género del Cozy Mystery, así que igualmente estoy muy feliz de que siga apareciendo aquí. El huésped misterioso, ya os digo, es la continuación de La Camarera, así que tenemos a la misma protagonista que se ve inmersa en un nuevo misterio. Os voy a leer un poquito de lo que pone, pero saltándome cualquier cosa que pueda contener spoiler del primero, ¿vale? Un célebre escritor de novelas de misterio muere de repente durante un evento en el hotel. La impoluta reputación del establecimiento está en entredicho y solo Molly posee la llave para resolver el misterio. Tras el éxito rotundo de su primera novela, La Camarera, con más de 2 millones de lectores en el mundo, Nita Prose nos brinda de nuevo una protagonista cautivadora y maravillosa en un misterio clásico fresco e inolvidable. Ya digo que yo no fui súper fan de La Camarera, os conté en su momento todos los motivos por los que no terminó de súper encantarme, pero también le daría una segunda oportunidad, sobre todo porque, a ver, sabéis que me chiflan las ambientaciones en hoteles y esta ambientación, pues, es en un hotel que tiene mucho potencial como ambientación de historia de misterio y además, pues es que parece ser que la víctima es un escritor de novelas de misterio y esto es un cliché que yo necesito leer siempre también. Así que, bueno, pues otra potencial lectura. La verdad es que este año para mí esta lista tiene muchas potenciales buenas lecturas. Vale, estos son todos los títulos que podemos encontrar de momento en español o que vamos a encontrar próximamente que ya están anunciados, pero eso no quiere decir que durante estos primeros meses del año o durante el año no se puedan ir anunciando algunos otros. Así que os voy a hacer una mención súper rápida a otros títulos que aparecen aquí que no tienen traducción anunciada, pero que yo creo que podría ser que se anunciarán durante el año. Uno que es un poco incierto porque es un autor del que a veces tenemos traducciones y a veces no, es Riley Sager. Es un habitual de estas listas, está casi todos los años. Este año está con uno de sus últimos títulos, que es como En medio de la noche, Middle of the Night. Y ya digo, Riley Sager es un autor al que traducen, a veces tenemos algunos títulos que han traducido, creo que en total hay 3 o 4 títulos traducidos, pero también tenemos otros muchos títulos que fuera han tenido mucho éxito, pero que no nos han llegado, así que nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Después tenemos a Sally Hepworth con Darling Girls. Realmente esto es un canto de esperanza porque no la tenemos traducida, no nos han traducido ningún thriller de esta autora, pero a mí me tiene muy buena pinta, así que editoriales, por favor, podéis fichar a Sally Hepworth. Después tenemos a una autora a la que sí que han traducido alguna cosita que a mí me encanta porque escribe con este nombre y también con un seudónimo que ahora cuando os diga pues vais a saber que es una de mis favoritas, que es Rachel Hawkins. Está aquí con su última publicación, que es algo así como La herencia, se llamaría en español. Y no tenemos noticia de traducción, pero sabéis que de Rachel Hawkins sí que tenemos algún otro thriller traducido, por ejemplo, el que se llamaba Tragedia en Villa Rosato, lo tradujeron así, que creo que era de la editorial Umbriel, pero también tiene otros thrillers que nunca han llegado traducidos, así que no se sabe lo que va a pasar, pero Rachel Hawkins es la autora que también escribe con el seudónimo de Erin Sterling, que es la autora de la trilogía que empieza con Mi ex y otras maldiciones, que no es thriller, ¿vale? No tiene nada que ver, pero que sabéis que sí que nos la van trayendo traducida. En ese caso por Titania. Obviamente Titania pues no va a coger sus thrillers, pero bueno, que es una autora que de vez en cuando tenemos por distintas editoriales y que yo tengo cierta esperanza de que puedan traernos más títulos suyos, así que aquí lo dejo. Después aparece también Jason Rekulak con el último de la boda, o no sé cómo lo traducirían, os dejo la portada en inglés. De Jason Rekulak tenemos también traducidos otros títulos como Figuras ocultas, que si no me equivoco está en Nocturna. Ahora en esta última sección estoy diciendo algunos datos de memoria, así que espero no equivocarme en ninguno. Pero bueno, el caso, que sí que la tenemos traducido con otros títulos, así que yo creo que este es una buena baza. O sea, creo que no me equivoco mucho si apuesto a que lo tendremos traducido. Veremos a ver si acierto
o no. Ya está. Después tenemos algunos otros títulos, pero la verdad me parecen menos interesantes y no sé si serán traducidos o no. Tenemos a Emiko Jin, por ejemplo, que sí que tenemos algún título traducido, pero es de estas autoras que aparecen en la lista de misterio, pero a mí nunca me ha parecido muy apropiado para esta lista. Tenemos a Sara Pekkanen, que es una autora que también tenemos algún título traducido, pero que los que tenemos traducidos son coescritos con otro autor. En este caso está ella sola, con House of Glass, que sería como Casa de Cristal. Ni idea de si la van a traducir, es posible que no, ¿vale? Tampoco son títulos que luego tengan muchísima fama, aunque, bueno, no sé, yo no la he probado todavía. Y la última es una autora que no he oído nada de ella, ni en español ni en inglés, ni siquiera os la menciono, lo siento. Bueno, ahora me ha dado pena. Es Jasmine Ango, pero no sé absolutamente nada de ella y ya os digo que ni siquiera he visto a gente leerla en inglés, así que no lo sé. Y dejo para el final una que no hay noticias de traducción, pero de esta sí que he visto reseñas, sí que he visto gente leerla, he visto buenas críticas. Se llama, es como Sociedad de Mentiras, es de Laurel Link Brown y tiene el sello del club de Reese Witherspoon. Así que aquí me lanzo a apostar que puede ser que alguna editorial la fiche. Porque además sabéis que cuando tienen el sello de Reese Witherspoon hay bastantes posibilidades de que tengan adaptación, ya sea al cine o en serie. Y esto siempre aumenta posibilidades de tenerlo traducido. Así que bueno, aquí me tiro un poco el triple de decir que creo que puede ser traducido. Y ahora sí que ya para el final os hablo de uno que no hay noticias de traducción, pero que teníamos traducido su primera parte, que aprovecho para contaros esto, porque quería contároslo. Estoy hablando de Laura Dave. El título que está aquí es The Night We Lost Him, que es como La noche que le perdimos. Y os recuerdo que Laura Dave es la autora de Lo último que me dijo. Este título lo teníamos en español, es un título que también tuvo el sellito Reese Witherspoon, que están trabajando en su adaptación, y esta es la segunda parte, o sea, no es solo que sea un título de la misma autora, es que es la segunda parte de Lo último que me dijo. Ese fue un título que a mí no me gustó mucho, no lo pude recomendar mucho, francamente, pero reconozco que me lo pasé bien leyéndolo, porque además lo leí con Rocío de Libros al Alba y al leerlo con una amiga, pues la verdad es que me divertí destripando el libro, riéndonos de la mamarrachada que era. Ahora tengo curiosidad por esa segunda parte, la verdad. Así que nada, creo que es bastante probable que al haber tenido ese primer título traducido y al saber que vamos a tener adaptación a serie, puede ser que nos traigan este segundo también traducido. Y con esto sí que termino el vídeo. Espero que hayáis pasado un buen rato aquí hablando de libros, descubriendo títulos, descubriendo autores y autoras, que os hayáis hecho vuestra lista de potenciales lecturas. Dejadme en comentarios cuáles os llaman más la atención, si queréis leer alguno de estos, si los habéis leído, alguno de estos, si creéis que merecen estar aquí, y pues lo que queráis comentar, como siempre. Os recuerdo que me podéis encontrar en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy casi a diario y comparto información que en estos vídeos se me queda colgado, se me queda fuera, y que si queréis apoyar y patrocinar todo mi contenido, también tenéis Patreon, que podéis suscribiros y además de apoyarme de esa manera, también accedéis a un montón de contenido exclusivo, vídeos exclusivos por allí y otras cositas. También os recuerdo que tengo el club de lectura, el club del Callejón de los Libros, que funciona por Telegram y que me podéis pedir el enlace a través de Instagram. Sobre todo es donde probablemente os conteste más rápidamente. Lamento que últimamente no estoy teniendo mucho tiempo para contestar por aquí todos los comentarios. Los voy leyendo cuando puedo, os lo prometo. Muchísimas gracias por dejar vuestras opiniones. Muchas gracias también a los que os contestáis entre vosotros cuando pedís recomendaciones o información. Me encanta que se creen conversaciones. Pero bueno, quería comentar esto porque yo siempre he contestado a todo y últimamente estoy teniendo problemas de tiempo para hacerlo, pero que sepáis que me sigo pasando por allí y sigo leyendo vuestros comentarios y contestando si puedo, pero probablemente tardando más de lo debido, así que lo lamento. Dicho esto, me despido, espero que hayáis disfrutado y espero que nos veamos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!